Pues muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Están todos bien? Y pues ya, como saben, también queremos saludar a los que nos acompañan en línea. ¿Pueden mandar un saludo, por favor, a los que nos acompañan? Así sean todos bienvenidos y sabemos que si tú estás ahora sí que preguntando, bueno, ¿cómo es eso del cristianismo? ¿Cómo es ir a la iglesia? Quizá has tenido algunas experiencias y sabemos que a lo mejor estás en línea checando por primera vez cómo es City Church. Pues entendemos que es como que la puerta de entrada a la iglesia muchas veces. Queremos darte la bienvenida, agradecerte por acompañarnos y nos encantaría poder conocerte. Entonces, hoy estamos ya en la quinta parte. Estoy pensando que voy a dar hasta 6 la semana entrante. Ahorita le explico de qué voy a hablar. Pero hablando acerca de la duda. Porque en alguna parte de la vida todos pasamos por momentos de duda y a veces hay preguntas que la gente tiene acerca de la fe cristiana y queremos poder contestar esas cosas, esas preguntas. Y yo he notado a través de muchos años, ya yo tengo más de 20 años de ser pastor y nací en cuna cristiana, he estado en el cristianismo toda mi vida, he estado en centenares de iglesias en varios continentes, he ministrado en muchos lugares y yo he notado a través del tiempo que muchas veces las dudas o las preguntas que la gente tiene acerca del cristianismo no es tanto acerca de cómo lo que Jesús hizo o cómo Él amaba a la gente, cómo Él vivía, pero es más bien la duda o la pregunta que le surge a mucha gente es por algunas de las cosas que Jesús alguna vez dijo o lo que Jesús afirmó ser. Y es interesante que si tú puedes ir a casi cualquier lugar y tú puedes hablar acerca de Dios, acerca de la espiritualidad y todo bien padre y así, pero sin mucho problema. Pero cuando empiezas a hablar de Jesús, a veces las cosas se ponen un poco tensas. No sé si en algún momento les ha pasado eso. O tú ves, por ejemplo, algún atleta en la televisión que anota un gol y le da la gloria a Dios, dice algo y la gente no dice nada, y otra persona que quizá alguna celebridad que alaba a Dios y habla de su viaje y su conocimiento de la espiritualidad, sea como sea lo que está manejando, y toda la gente qué bonito que lo hacen, pero el instante que empiezan a mencionar el nombre de Jesucristo, como que todo se pone incómodo. Y la verdad es que casi todo el mundo ama a Jesús. O sea, yo he oído historias incluso de budistas, de los musulmanes hasta creen en Jesucristo, y todo el mundo lo ama porque es imposible no amarlo. O sea, lo ves como Él actuaba, las cosas que Él hacía, la manera que Él amaba a la gente que los demás rechazaba, a los pecadores, todo esto. O sea, la verdad, pasaba tiempo con ellos, se oponía a líderes religiosos que oprimían a la gente, y la neta lo acusaron de pachanguero, que se le pasaba en fiestas. O sea, el tipo, miren, la verdad, yo sé que a lo mejor no cuadra con la teología de mucha gente, pero llenaba los tambos de vino en las fiestas cuando se acababa. O sea, era completamente diferente. Y él defendía a las viudas pobres y multiplicó el lunch de un muchacho, causando el picnic más grande espontáneo en la historia del mundo entero. Todo esto hizo, y la verdad, y toda la gente les encanta cuando hablan de esas cosas. Pero luego, cuando Él empieza a decir algunas cosas, como que de pronto ya no nos gusta o no les gusta a la gente tanto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero precisamente a lo que podemos llamar reclamos de exclusividad. La exclusividad. Y miren, la verdad, cuando tú ves la vida de Jesucristo, te das cuenta que Él era muy humilde en sus acciones. La Biblia relata que en un momento Él tomó un jarro de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Él no era una persona orgullosa, engreída, altiva. No. Era una persona muy humilde. Y vemos eso, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Él dijo algunas cosas que pareciera ser que no
como que de pronto no era muy modesto en su forma de hablar. Porque, por ejemplo, una vez muere un amigo suyo, Lázaro, y Jesús responde a las noticias en lugar de, ay, pues qué, no, él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y ahora eso es un reclamo bastante, eso es una aseveración bastante fuerte cuando te detienes a pensarlo. O sea, si tú conocieras una persona y dijera, yo soy la vida, y el que cree en mí nunca morirá jamás. Entonces te empieza a pensar, bueno, o como dijo un escritor muy famoso, solo existen dos opciones cuando piensas de Jesucristo: o era cierto todo lo que dijo, o estaba loco de remate. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y después él está sanando a gente en el día de reposo, el sábado, cuando no debían trabajar, y la gente, los líderes religiosos tratan de frenar lo que deje de sanar a la gente, y él dice, no, yo soy el Señor del sábado, reclamando divinidad. Y siguen y luego un día la gente está siguiéndolo y se voltea y les dijo, el que no, dice, el que ama a su papá y a su mamá más que a mí, no es digno de seguirme. Y como que de pronto empieza a ver esa clase de comentarios y dices, bueno, esos son palabras muy fuertes. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, de nuevo, la razón que algunas personas, incluso muchas personas, dudan del cristianismo no es por lo que Jesús hizo, por su manera de vivir, sino más bien por las cosas que Él dijo. Y cuestionan si eso sería posible. Y, o sea, Él dijo en un entonces que Él y el Padre eran uno, afirmando así que era Dios mismo y que Él es el único camino a Dios. Eso es bastante exclusivo. Juan 14 encontramos la historia de donde Él está hablando con sus discípulos. Él pasaba la mayor parte de su tiempo con sus discípulos y les estaba explicando, voy a ir a prepararles un lugar y no pueden ir ahorita, pero después van. Y se acuerdan que Tomás, que hablamos de él dijo, pero ¿cómo? ¿A dónde vas a ir? ¿Y cómo va a ser esto? Y en el verso 6 de Juan 14 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, eso en sí, si te detienes, o sea, yo soy el camino. Yo no soy una verdad, como mucha gente hoy en día afirma que hay muchas verdades, sin tomar en cuenta que muchas de ellas son incongruentes porque se cancelan uno a otro. Pero no dice él, yo soy la verdad y también la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la pregunta que surge en todo eso, la gente empieza a, como digo, la gente ama a Jesús, ama cómo vivía, ama cómo amaba, pero la gente hoy en día no les gustan las cosas que Él afirmaba. Cuando Él dijo, yo soy el único camino para Dios, para llegar a Dios, yo soy el único. Y la gente hoy en día entonces se queda viendo y dice, bueno, o sea, eso está como que muy, ¿cómo no? O sea, no puede ser. No puede ser, o sea, es muy excluyente. Es muy exclusivo. ¿Y cómo es que, o sea, quién se cree él para atreverse a decir que esa es la única manera de llegar a Dios? ¿Qué derecho tiene de decir esa clase de cosas? O sea, no es justo. O sea, ¿quién más habla así? O sea, queremos ser
tolerantes, queremos ser incluyentes y tomar en cuenta a la gente. Y qué derecho. Y mira, y hay tanta gente hoy en día que dice, mira, no importa tanto lo que crees, y es que la verdad, dicen, todas las religiones son iguales, y todas las religiones llevan a Dios, y así todo es lo mismo, todo es igual. Y mira, voy a decir de entrada, suena como que razonable cuando no has estudiado estas cosas, y se siente como que amoroso, se siente ser como que buena onda y súper incluyente, pero decir que todas las religiones son iguales y todos llevan a Dios, pero simplemente no es así. Y la pregunta que surge de mucha gente, bueno, si es tan exclusivo el cristianismo, entonces la pregunta que luego surge en su mente es lo siguiente: ¿soy demasiado malo para Dios? O sea, ¿puedo acercarme a Dios o soy? ¿Qué pasa con eso? ¿Es realmente el único camino hacia Dios? O sea, ¿será que todas las religiones llevan a lo mismo o cómo será? Entonces, lo que quiero hacer en los siguientes minutos, y aunque admito de entrada que es absolutamente imposible que yo en unos cuantos segundos puedo dar una explicación completa de varias diferentes religiones, no es posible, ni siquiera puedo dar en segundos una explicación completa de lo que es el cristianismo. Pero como digo, hay mucha gente que piensa que todas las religiones son iguales. Entonces, rápidamente quiero mencionar algunas de las religiones principales que existen en el mundo y su premisa central, o sea, la creencia central que ellos tienen. Como digo, no es posible que yo pueda resumir eso. Y quiero decir lo siguiente también, que va a sonar un poco raro a lo mejor de un pastor, pero quiero admitir y decir lo siguiente, que yo creo que sí hay algo de verdad, y hay también algo de belleza en casi todas las religiones grandes del mundo. Pero la cosa es, no son iguales. No son iguales. Por ejemplo, si hablamos del budismo, la premisa central del budismo es que no hay Dios, ni una existencia final. O sea, no es como que termina, sino que lo que sucede es que cuando mueres vuelves a nacer. La reencarnación. Y dependiendo de cómo te portaste en ese ciclo, cuando vuelves a nacer, eso determina qué vas a hacer cuando vuelves a nacer. Entonces, eso es una idea, y es un ciclo, según ellos, un ciclo interminable, nunca va a terminar. El hinduismo tiene algunas similitudes con el budismo, y habla de un Dios, pero un Dios impersonal, que no es posible realmente interactuar o conocerlo a él. Y la manera que la gente lo puede acercarse a lo que ellos llaman la deidad es a través de ídolos, estatuas. Y al hacer homenaje o sacrificios a estas estatuas e ídolos, la gente puede acercarse a algún ser impersonal. Y luego, por ejemplo, en esos dos, entre el budismo y el hinduismo, ni uno de los dos incluye el concepto del perdón de los pecados. No existe. No existe ese concepto, y lo que los dos como que se hacen, la gente cree que puede conseguir algo de ayuda sobrenatural, y los dos creen en un concepto que llaman la karma. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Y que dicen, bueno, básicamente uno dijera, bueno, pues al parecer que es lo que siembran, eso van a cosechar, algo así, ¿no? O sea, como que agarran, entonces como que algo parecido, como que hay algo ahí. Y ahora, si vienes más hacia el occidente, ya sales del oriente, entras lo que viene siendo el Medio Oriente, lo que es más común es el Islam, los musulmanes, y ellos adoran a un Dios que llaman Alá. Y es un Dios
personal. Ahora sí es diferente que lo que las otras religiones consideran. Si empezamos a ver muchos contrastes aquí, ellos creen en un Dios personal, no creen en dioses secundarios. Hay una prohibición total acerca de los ídolos. Entonces rechazan la adoración a los ídolos. Y la premisa central del Islam es que tu estatus o tu condición delante de Alá, del Dios que ellos adoran, depende de tu nivel de devoción y de las buenas obras que tú puedes hacer. Entonces vemos que es completamente diferente lo que las religiones orientales, y luego agarras en lo que es la nueva era, que es una mezcolanza un poco de todo, que enseña que no hay un Dios personal. Y eso es entre teología, entre teólogos, lo que llaman el concepto que la nueva era maneja es lo que llaman panteísmo. Ahora, para contrastar eso con el cristianismo, el panteísmo es cuando agarra y señala y dice que todo es Dios. Todo es Dios. En ese árbol hay que cuidar el árbol porque el árbol es Dios. Y no hay que hacer, porque y esa piedra es Dios, y el universo y el cosmos y todo esto, y luego puedes agarrarte unos cristales y vamos a canalizar la energía del cosmos y todo eso. Y ahí es donde piensan, pues consíguete una buena pirámide para que te sane, y lo pones en un lugar ahí, y esa clase de cosas, que eso trae las buenas vibras y la energía. O sea, todo eso, y que hay una conciencia superior, pero es la creación, es Dios. Ahora, y como digo, no puedo explicar todos los detalles, pero en general es eso. Y luego tenemos lo que es el cristianismo, que cree en un Dios personal, que ama incondicionalmente, que envió a Jesucristo a este mundo a hacer un sacrificio por el pecado de las personas, porque el mundo se había apartado de Dios, y enseñan un concepto que se llama la trascendencia de Dios, donde Dios es el origen de todas las cosas y Él está por encima de la creación, y la creación no es Dios, pero está en Dios y existe por Él y por su voluntad. Y que es bueno porque Él lo creó, pero debido al pecado de la humanidad cayó y está bajo una maldición. Ahora, y es el único que habla del concepto del perdón de los pecados. Ahora, ahí te habrás dado cuenta que no todas las religiones son iguales, y no es posible que todas sean ciertas. Entonces quizá tú eres una persona que está buscando y tienes preguntas acerca de Dios, del cristianismo, y como digo otra vez, yo creo que hay algo de verdad y hay algo de belleza en casi todas las religiones grandes. Hay algo que se puede aprender, pero no todos son iguales. No todos son iguales. Entonces, si tú estás preguntándote ¿qué onda con todo eso? Yo simplemente quiero hacerte hoy una invitación, que cuando tú examinas con ojos, con mente abierta, te quiero invitar hoy a que consideres a Jesús. Que consideres a Jesús. Y ahora, no que me consideres a mí, porque yo no soy perfecto. No que consideres nada más a City Church. No, porque no somos perfectos. Todos podemos crecer en algo, pero yo quiero invitarte a que consideres a Jesucristo. Y yo quiero mencionar específicamente 3 aspectos de la vida de Jesucristo para la hora de decidir qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué verdad
quieres abrazar. Entonces, lo primero que quiero invitarte a que consideres es eso, que consideres el ministerio de Jesucristo. Que consideres el ministerio de Jesús. Cuando ves a Jesús, ahorita como hablaba, como Él ministraba a la gente, como Él llegaba y tocaba. Y hace rato en la oración mi esposa estaba hablando de un día que Él llegó y sanó a 10 personas leprosas que los demás rechazaban, y Él estaba ahí y sanó a esas personas sin distinción de raza, de género, de nada, sino que Él sanó y tocó y amó a esas personas. Y lo contrastas con la gente religiosa que había en ese entonces, que rechazaba a los pecadores, a la gente de moral cuestionable, ¿verdad? Lo rechazaban, y la gente con un mal pasado, la gente que tomaba demasiado, la gente pobre, los enfermos, la gente que tenían enfermedades mentales, los rechazaban. Pero Jesús se extendía hacia esas personas y ministraba, los tocaba. Era la gente que él tocaba y cambiaba sus vidas, los amaba y los aceptaba. Y siempre los abrazaba y transformaba sus vidas. Y hay un pasaje en el libro de Marcos cuando vemos el contraste entre las dos mentalidades. Y Marcos 2, 16 y 17 dice: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y con otros pecadores. O sea, le acusaron a Jesús de ir de pachanga en pachanga. Y Él se la pasaba, o sea, él se la pasaba bien. Hay una versión de la Biblia que dice que Él vino disfrutando de la vida. Y la gente religiosa lo ve y dice: no. Y luego dice, y miren la reacción que tiene esa gente. Dice: preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Ven la mentalidad de a veces de la gente religiosa, ¿verdad? ¿Por qué se hace? No, miren, se fue a comer con gente tatuada. Y pueden imaginar qué habrá sentido la gente que estaba ahí sentado con Jesús, porque los estaban señalando a ellos. Y verso 17, vean cómo Jesús responde. Dice: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita un médico, pero los enfermos sí. Dice: yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Qué habrías tú sentido estando sentado y con las batallas, las luchas, los malos hábitos, las adicciones, todas las broncas que traes, y de pronto oyes a Jesucristo diciendo: ¿sabes qué? No es para la gente que se cree buena. Yo vine para a los que reconocen que necesitan de la ayuda de Dios. ¿Qué habrías sentido al oír eso de parte del Señor? ¿Cómo era su ministerio? Y miren, o sea, empieza a examinar lo que hacía. Abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. Echaba fuera demonios donde iba, vaya. O sea, caminaba sobre el agua. Levantaba a los muertos. Y si mira, sus críticos nunca cuestionaron sus milagros. Nunca dijeron que no era cierto. Lo reconocieron más bien. Pero querían que dejara de hacerlo. Es lo que querían, porque la atención de la gente se iba con él y se ponían celosos, y ellos querían que dejara de hacerlos. Mira, que dejara de ayudar a la gente. Y los milagros. Y voy a decir una cosa: los milagros de Jesucristo siguen. Porque yo sé que hay personas aquí
que me lo han dicho. Gente que me dijo, yo tenía un problema con el alcoholismo. Ya estaba perdiendo mi familia. Ese demonio me estaba destruyendo la vida. Y alguien me invitó a la iglesia. Y hablaron de Jesucristo. Y cuando me invitaron, que yo pusiera mi esperanza en Él y le pidiera su ayuda. Yo no sé cómo decirlo, pero en un instante algo cambió dentro de mí. Y desde ese momento en adelante, a lo mejor no soy perfecto, pero no soy el que era antes. Y miren, esos milagros se siguen dando. Sigue sucediendo. El ministerio de Jesucristo sigue dando esos mismos resultados. Es posible que la gente sentada junto a ti sea uno de esos milagros. Quizá Él te sanó. Él sigue haciendo esas cosas. ¿Y cuántos pueden decir eso? Yo he sido transformado por Jesucristo. No soy perfecto, pero gracias a su poder yo no soy el que antes era. Y eso es lo que sucede. Entonces te invito a que consideres el ministerio de Jesucristo. La segunda cosa que si tú estás buscando y preguntando, bueno, ¿cuál de estas religiones, de todo esto? La segunda cosa que te quiero pedir que examines es después que consideres el ministerio, pero también te pido que examines y consideres la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué es la historia central de la Biblia? ¿Qué es lo que nos revela acerca de Dios? Sabemos que Dios nos ama, pero también sabemos que Dios odia el pecado y la maldad. Y la Biblia nos enseña que en un momento Dios se dio cuenta que la raza humana no podía salir del desastre que ellos habían armado. Entonces Dios, lo que la Biblia dice es que Dios vino a este mundo, se hizo hombre, e incluso dice que Él tomó nuestros pecados sobre Él. Se hizo pecado. Y luego este hombre, Jesucristo, entregó su propia vida. Y la gente religiosa lo mató. Y lo clavaron en una cruz. Y Él, sabiendo aún la maldad de la gente, estando en esa cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que hacen. Y luego dijo: terminado es. Y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hubo un terremoto al instante. Y el centurión que estaba, el militar que estaba a cargo de la ejecución, que él había dijo, burlaba cuando habían dicho que este era el Hijo de Dios. Este hombre pagano se quedó viendo lo que había pasado y dijo: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Y luego 3 días después, una piedra enorme es quitada de una tumba y el lugar donde su cuerpo estaba queda vacío. Y empiezan las historias, empiezan las cosas que hablan de eso. Y el apóstol Pedro dice en Hechos 3, verso 15, dice que ustedes, mataron al autor de la vida. Con otra vez el reclamo de Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Entonces
surge, y por ejemplo tú lees al principio del libro de Lucas, habla de personas que fueron testigos oculares de la gloria del Cristo resucitado, que en una instancia más de 500 personas, todos juntos, lo vieron resucitado. Y era tan la seguridad de esta gente que ellos salieron y de ahí empezaron los rumores. Los judíos empezaron un rumor de que es que se llevaron el cuerpo para esconderlo, para decir que se había resucitado. Y luego hacen y siguen esos rumores todo, y hasta la fecha hay gente que cree que 11 hombres, o sea, los discípulos menos Judas, 11 hombres incultos, campesinos, pescadores, gente que no tenía preparación, de pueblitos en medio de la nada, en el Medio Oriente, armaron la conspiración más grande, más elaborada y más a prueba de balas, la conspiración más secreta en la historia del mundo entero. Lograron armar esta conspiración y mantenerlo en secreto. Y todo eso lo hicieron sin motivaciones personales, a costo terrible, personal, individual a cada uno de ellos. De hecho, de esos 11, 10 murieron como mártires. Y el único que no murió como mártir, el apóstol Juan, lo metieron en aceite hirviendo y no murió. Así que lo sacaron y lo mandaron a la isla de Patmos y ahí murió. ¿Qué fue? Y aquí está la cosa. Y esta conspiración ha causado más cambio en el mundo entero que cualquier otra cosa en la historia entera. Tienes que considerarlo. Tienes que pensar en los hechos y examinarlo. Entonces, hay que considerar el ministerio de Jesús. Hay que considerar la resurrección de Jesús, pero también creo que hay que considerar el mensaje de Jesús. Cuando vemos esos reclamos de exclusividad, necesitamos examinarlo. Ahora, este apóstol Juan, el que hirvieron en aceite y que no murió y después lo mandaron a la isla de Patmos, él habló de la importancia de no creerle a todo mundo, de no aceptar ciegamente a toda cosa que la gente pueda hablar. Dice, no creen a muchos espíritus, a todo espíritu, porque hay muchos falsos que hay. Hay muchas cosas falsas que existen en este mundo. Y en 1 de Juan 4, verso 2, escribió lo siguiente. Dice, esa es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta, o afirma, otra versión dice, afirma tener el Espíritu de Dios, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Ahora les quiero dar como una reflexión y les quiero invitar a que piensen acerca de la profundidad de lo que hay en este verso, porque cuando te detienes a pensarlo, y esto voy a reconocer esto, yo estoy jalando de varias partes, y este pensamiento viene de un autor que se llama Tim Keller. Y él dijo lo siguiente, dice, él habla de este pasaje y dice que la escritura dice que vino en un cuerpo humano. Vino en un cuerpo humano. Y quiero que tomen nota de lo que no dice ahí. No dice nació. No dice eso. Ahora sí, en varios lugares sí, o sea, sí, obviamente tuvo que nacer. Pero una y otra vez en el Nuevo Testamento encuentras eso de que Jesús vino.
Si vino a este mundo. Ahora, eso es lo que quiero que piensen. Si vino a este mundo, por lógica, eso significa, es necesario que antes de venir a este mundo estaba en otro lugar. Piensa por un momento en eso. Si Él vino a este mundo, significa que antes de venir estuvo en otro lugar. Ahora, el fundador de cada otra religión era humano. Si fuera Confucio, si fuera Buda, si fuera José Smith, si fuera Mahoma, todos eran humanos. Cada uno de ellos eran humanos. Pero aquí dice que Dios se vistió de carne humana. Vino a este mundo desde otro lugar. Vino desde otro lugar. Y este detalle que eso vino a ser, no, o sea que Él vino a este planeta, es lo que estoy diciendo. Eso es distintivo del cristianismo. Ninguna otra religión afirma algo así de tremendo. Y es más, si tú, aquí va otro contraste, si tú examinas las demás religiones, todas las religiones del mundo lo que quieren hacer es llegar para separarte del mundo. Es para separarte del mundo. O sea, las religiones orientales, la idea central es superar el mundo por medio de diferentes niveles de conocimiento. Que puedes alcanzar otro nivel de conocimiento y así escaparte del mundo. Y luego las religiones occidentales, el concepto allí es escaparte del mundo por medio de la moralidad, de las reglas, de las buenas obras. Si haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, entonces vas a salir de este mundo eventualmente y luego vas a tener tu propio planeta en algún lugar o algo así, y sales de este mundo, puedes ir al cielo. Esa es la central. Pero el cristianismo no viene para separarnos del mundo. El central del cristianismo es: de tal manera amó Dios al mundo. No viene para separarnos, para alejarnos de esto. Vino al mundo, escuchen esto, para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer para nosotros mismos. Vino a hacer lo que no podíamos hacer. Y la salvación que Dios nos ofrece no es sacarnos del mundo, es venir a este mundo y redimir la creación de Dios. Es tomar todo lo malo, lo feo, la muerte, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, y un día, dice, a diferencia de todos los demás, un día Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán jamás, porque Él viene a redimir su creación. Miren, les tengo una mala noticia. La realidad es lo siguiente: un día vas a morir. Vas a morir. Yo voy a morir algún día. Todos vamos a morir algún día.
Y la pregunta, la central, la idea central y el deseo central de tantas personas a través de es eso. Bueno, ¿qué es el significado de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y la gente buscan encontrar la verdad como un concepto. ¿Qué es la verdad? Quieren encontrar, y luego lo que hacen, ay, no me gusta este, no me gusta este. Entonces lo que hacen muy comúnmente hoy en día es escoger su propia verdad, la idea que ellos tienen. Y la verdad que tú escoges, que quieres seguir, es el sistema de reglas, el sistema de ideas, todo eso que tú abrazas. Te voy a decir una cosa, es una verdad, pero esa verdad no puede abrazarte en los momentos difíciles. Esa verdad no puede perdonarte, no puede animarte, no puede amarte. Entonces lo que sucede es que mucha gente, cuando se dan cuenta de que, bueno, como que parece que no funciona eso, entonces lo que hacen, voy a probar el amor. Y voy a buscar esto, y voy a buscar, y que si yo encuentro eso, entonces voy a estar feliz y todo va a estar bien. Y el problema con el amor es que con quien encuentras van a ser personas imperfectas, porque todos somos pecadores, y tarde o temprano alguien te va a decepcionar. Es la realidad de la vida. Es la fría realidad de la vida. En algún momento van a mentir, te van a herir, van a ser egoístas, te van a decepcionar. Y entonces te darás cuenta, bueno, la verdad no puede amarme, y los que amamos no son perfectos, no son verdaderos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que sucede es que algunas personas lo que hacen es abandonan, como mucha gente hoy en día, el concepto de la verdad. Y dicen, no existe ninguna verdad. Y luego se vuelven cínicos del amor también, por las experiencias que han pasado. Y esa es la realidad para mucha gente. Y sin embargo, en medio de eso, Jesús llega y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí está la realidad. El cristianismo enseña que la verdad no es un concepto, es una persona. Es una persona. Y porque la verdad es una persona, la verdad puede amarte. Puede amarte. Y porque es una persona sin pecado, su amor nunca te va a decepcionar, porque es perfecto. Y es por eso que yo afirmaré hasta mi último aliento en esta vida que Jesucristo es el nombre sobre todo otro nombre, el camino, la verdad y la vida. Y la pregunta otra vez, ¿soy demasiado malo para Dios? ¿Soy demasiado malo? Vean lo que la Biblia dice en Romanos 3:22. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere, sin importar lo que hayan hecho. La Biblia enseña que no hay salvación en otro, solo en uno, en Jesucristo. Como cantamos hace rato, solo Jesús. O dijeron los reformadores, solus Christus. ¿Y qué es eso? Es el cristianismo. Si lo quieres resumido, es Cristo más nada. Es Cristo más nada. Mira, a la religión dice, todo se trata de mí, de lo que yo hago, de mis obras, de mi esfuerzo por alcanzar a Dios. Pero el cristianismo dice, todo se trata de Él. La religión dice que si yo obedezco suficiente, Dios me amará. Si yo hago esto y esto y esto y esto y esto, y dejo de hacer esto y empiezo entonces Dios me va a amar. Pero el cristianismo dice, porque Dios me ama, quiero obedecerlo
en agradecimiento por lo que ha hecho por mí. La religión dice, debo hacer esto y esto y esto. Pero el cristianismo hace eco de las palabras de Jesucristo en la cruz. Consumado es, todo ya está hecho. Y para todo aquel que en algún momento está pensando, bueno, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, te pido que consideres a Jesucristo. Pero, lo dicen, el cristianismo es muy exclusivo, es excluyente. Y seré el primero en admitir que a veces la iglesia ha sido así. Pero el cristianismo, lejos de ser algo exclusivo y excluyente, es el único que realmente es incluyente. Porque es el único que permite que la gente más débil, la gente más rota, la gente más necesitada y los peores pecadores encuentren el perdón de Dios y reciban vida eterna. Cristo más nada. Cristo más nada. Eso es. Mira, ciertos ojos un momentito. Yo no sé en qué punto, en dónde estás en tu caminar, tu viaje espiritual. Yo no sé en dónde andas. Yo no sé dónde has buscado. Yo no sé en qué punto estás. Pero lo que yo te pido hoy es que consideres a Jesucristo. Que consideres a Jesucristo. Yo escojo creer en la evidencia. Yo escojo creer en Cristo. Padre, queremos darte gracias por Jesucristo. Padre, gracias que alguien vino del cielo. Y Señor, queremos considerar, Señor, su ministerio. Queremos considerar su resurrección. Queremos también considerar su mensaje. Queremos examinar eso y mira, mientras están así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, quizá tú en este momento tú estás sintiendo como que algo que te llama hacia Jesucristo, algo que te atrae hacia Él. Mira, yo quiero decirte que City Church existe para que la gente pueda conocer a Dios. Eso es lo más importante en todo lo que hacemos. Que Jesucristo sea exaltado y que todos miren hacia Él, no hacia mí, sino hacia Él. Y mira, si tú nunca te has acercado a Jesucristo, y sientes que algo te está moviendo ahorita, y no es que yo sea profeta o no, sino simplemente yo sé cómo Dios opera. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios viene y da testimonio, o sea, nos habla adentro de nosotros, nos hace saber acerca de Él. Y quizá tú estás aquí o nos estás viendo en línea, estás escuchando este mensaje y hay algo que te atrae hacia Jesucristo. Yo quiero invitarte en este momento que respondas a Jesucristo. Dile: Señor Jesús, ahí en tu lugar, díselo, si quieres en voz alta o en tu corazón, como tú quieres. Dile: Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por venir a este mundo. Te pido que perdones mis pecados y que vengas a mi vida. Te acepto hoy como mi Salvador. Padre, te pido en este momento que traigas la confirmación de tu Espíritu Santo. Señor, que sigas demostrando tu poder, que sigas transformando vidas, y que cada uno de nosotros podamos, Padre, conocerte cada vez más y ver tu obra milagrosa en nuestras vidas. Te pedimos
En el nombre de Jesús. Vamos a alabar a Dios un momento para terminar ahorita.